Introducción. Las gráficas de control son una herramienta estadística utilizada para monitorear la variabilidad de un proceso y detectar desviaciones significativas de los estándares establecidos. Las gráficas de control para variables de media y varianza se utilizan específicamente para monitorear la media y la variabilidad de una variable continua a lo largo del tiempo. Además, son una herramienta importante en la gestión de la calidad y la mejora de procesos en una amplia variedad de sectores, incluyendo la manufactura, la industria farmacéutica, la salud, la educación, entre otros. El capítulo 2 del libro, Gráficas de control para variables. Métodos estadísticos, de Miguel Vargas Guevara, se enfoca en las gráficas de control para variables de media y varianza. En este capítulo se discute la construcción de las gráficas de control, así como la interpretación de los resultados y la detección de desviaciones significativas del proceso. Además, se presentan algunas reglas prácticas para la interpretación de los resultados y la selección del tamaño de la muestra. El control estadístico del proceso, CEP, es una metodología estadística que se utiliza para controlar y mejorar la calidad de los procesos productivos. El objetivo del CEP es reducir la variabilidad de los procesos y mantenerlos bajo control para producir productos de alta calidad de manera consistente. El CEP se basa en la recopilación y análisis de datos para controlar el proceso de producción y detectar cualquier variación no deseada. Esto se logra a través de la construcción de gráficas de control que permiten visualizar el comportamiento del proceso y tomar decisiones oportunas para corregir las desviaciones. En el libro se establecen los principales conceptos del CEP, como los límites de control, la media y desviación estándar, la variación natural del proceso y la variación asignable. También se describen las diferentes gráficas de control, como la gráfica de medias y la gráfica de rangos, y se explica cómo interpretarlas. Además, Vargas Guevara hace hincapié en la importancia de la educación y entrenamiento del personal en el uso del CEP, y cómo la implementación exitosa del CEP puede mejorar la calidad de los productos, reducir los costos de producción y aumentar la satisfacción del cliente. ¿Qué son las gráficas de control para variables de media? Estas gráficas se utilizan para monitorear la media o promedio de un proceso a lo largo del tiempo. En estas gráficas, se representa la media muestra de las observaciones en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Se dibuja una línea central en la gráfica para representar la media del proceso, y se establecen líneas de control superior e inferior para detectar desviaciones significativas en la media. Las gráficas de control para variables de media son útiles para detectar cambios en el proceso que puedan afectar la calidad del producto o servicio. A continuación les presento un ejemplo gráfico para poder entender mejor la explicación anterior. Otro tema que podemos encontrar en el capítulo 2 es las gráficas de control para variables de varianza. Las gráficas de control para variables de varianza se utilizan para monitorear la variabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. En estas gráficas, se representa la varianza muestral de las observaciones en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Se dibuja una línea central en la gráfica para representar la varianza del proceso, y se establecen líneas de control superior e inferior para detectar desviaciones significativas en la varianza. Las gráficas de control para variables de varianza son útiles para detectar cambios en la variabilidad del proceso que puedan afectar la calidad del producto o servicio. Algunos beneficios de las gráficas de control para variables de media y varianza son herramientas útiles para monitorear la estabilidad de un proceso y detectar posibles desviaciones o cambios significativos en los datos. Estas gráficas son importantes para asegurar la calidad de los procesos industriales y empresariales, y permiten detectar y corregir problemas antes de que afecten la calidad del producto o servicio. Con una buena comprensión de cómo construir y analizar estas gráficas, es posible mejorar la calidad de los procesos y aumentar la satisfacción del cliente. Una vez que un proceso se encuentra en control estadístico, su comportamiento puede ser mejorado posteriormente reduciendo la variación. A través de los datos de las gráficas de control pueden anticiparse las mejoras que se requieren en el sistema. Estas mejoras en el proceso deberán incrementar el porcentaje de productos que satisfagan las expectativas de los clientes, mejoras en la calidad, disminuir los productos que necesiten retrabajarse o desecharse, mejoras en el costo por unidad bien producida, incrementar la cantidad total de productos aceptados a través del proceso, mejoras efectivas de la habilidad.
Más del capítulo 2. Además, en este capítulo también se presentan algunas reglas prácticas para interpretar las gráficas de control y detectar desviaciones significativas. Por ejemplo, se menciona que una desviación de más de 3 desviaciones estándar de la línea central en una gráfica de control indica una posible desviación significativa del proceso. Otro aspecto importante que se discute en este capítulo es la selección del tamaño de la muestra. En general, se recomienda que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para asegurar una estimación precisa de la media y la varianza del proceso, pero no tan grande que consuma recursos innecesarios. En cuanto a la interpretación de los resultados de las gráficas de control, es importante tener en cuenta que una desviación significativa no siempre indica una falla en el proceso. A veces, las desviaciones pueden ser causadas por factores externos que no están relacionados con el proceso en sí, como por ejemplo, una variación en las condiciones ambientales. Por esta razón, es importante realizar un análisis cuidadoso antes de tomar decisiones basadas en los resultados de las gráficas de control. Conceptos generales. Conceptos generales. Departamento. Indica el nombre del departamento en el que se están elaborando las gráficas de control, corte, maquinado, etc. Operación. Indica la operación donde se llevará la gráfica de control, aplicación, taladrado, corte, etc. Especificación. Indica claramente el valor específico que deberá cumplir la característica a controlar. Parte número. Indicar el no de parte a controlar de acuerdo al diseño. Ítem de control. Señalar si la parte a controlar es ítem de control o no. Máquina no. Indicar el número de máquina donde se efectúa la operación. Característica. Indicar la característica a controlar, longitud, tensión, peso, resistencia, conicidad, etc. Además de los anteriores datos, es necesario que se tenga una bitácora del proceso, la cual puede ir en la parte posterior de la gráfica, el cual puede incluir también las fórmulas para calcular los límites de control y los valores de tablas necesarios para su elaboración, en caso de que algún operario SL pudiera olvidar estas, lo mismo que aquellos valores constantes analizados dentro de las gráficas de control por variables. A continuación se presentan el siguiente formato para utilizar en la gráfica de control por variables. Aunque esta puede ser modificada de acuerdo con las necesidades propias de la empresa donde se desee aplicar. El objeto de analizar una gráficas de control es identificar cuál es la variación del proceso, las causas comunes y las causas especiales de dicha variación, y en función de esto tomar alguna acción apropiada cuando se requiera. A continuación se indican los pasos a seguir. Paso 1. Analice el conjunto de datos en la gráfica, R. Paso 2. Analice el conjunto de datos de la gráfica de promedio, X. Paso 3. Identifique y corrija las causas especiales. Paso 4. Recalcule los límites de control. Para poder interpretar las gráficas de control es necesario conocer cuáles son las situaciones anormales y cuáles las normales al ver el comportamiento del proceso a través de las líneas de control. A continuación se mencionan situaciones anormales de un proceso que nos reflejan las gráficas de control. Al trazar las líneas límite de control y la línea que nos muestra el promedio del total de nuestras lecturas, podemos apreciar la dispersión o variación de los datos y así saber cuándo se presenta una situación anormal en el proceso. ¿Qué son los puntos fuera de control? Son los puntos que sobrepasan nuestras líneas límites. Por ejemplo, la variación de los puntos dentro de los límites de control es debida a causas comunes, fallas del sistema. Cuando se presentan fuera de los límites de control se deben a causas especiales, fallas de la operación. Un punto fuera de los límites de control es una señal de que algo extraño está pasando. El límite de control está mal calculado. Los límites están mal agrupados. Existe variación de pieza a pieza muy grande. Existe dispersión. El sistema de medición ha sido cambiado. Diferente inspector, calibrador. Existió alguna condición desfavorable que debe evitarse. Hay error de medición, cálculo o trazo. Las gráficas de control por variables es una herramienta poderosa que puede utilizarse cuando se dispone de mediciones de los resultados de un proceso. El diámetro de un cojinete en milímetros, el esfuerzo de cierre de una puerta en libras o el torque de un tomillo en libras-pie son algunos ejemplos típicos de aplicación. Las gráficas de control por variables más conocidas son las gráficas XR. Las gráficas de control por variables son particularmente útiles por varias razones.
La mayoría de los procesos y sus resultados tienen características que son medibles, por lo que su aplicación potencial es amplia. Un valor medible, por ejemplo, el diámetro es 16.45 milímetros. Contiene más información que una simple afirmación de si no, por ejemplo, la pieza está dentro de tolerancia, a pesar de que el costo en la medición precisa de una pieza es mayor que el de establecer simplemente si la misma está bien o no, como se requieren menos piezas para obtener más información sobre el proceso, en algunos casos. Debido a que se requiere medir una menor cantidad de piezas para tomar decisiones confiables, el periodo de tiempo entre la producción de las piezas y la acción correctiva puede ser acortado significativamente. Una gráfica de control XR muestra tanto el valor promedio, X, como el rango R de nuestro proceso. La porción X de una gráfica muestra cualquier cambio en el valor promedio del proceso, mientras que la porción R muestra cualquier dispersión o variación del proceso. A continuación se describen los pasos a seguir para elaborar una gráfica de control XR. Recopilar datos. Es necesario recopilar datos de la variable que se desea controlar durante un periodo de tiempo determinado. Calcular las medias y los rangos. Se calculan las medias y los rangos móviles de un tamaño fijo. La media móvil se calcula tomando el promedio de los últimos n datos, mientras que el rango móvil se calcula a partir de los últimos n rangos de la variable. Dibujar las gráficas de control. En la gráfica X se grafican las medias móviles en función del tiempo, mientras que en la gráfica R se grafican los rangos móviles en función del tiempo. Establecer límites de control. Se deben establecer los límites de control superior e inferior para ambas gráficas, basados en la variabilidad natural del proceso. Interpretar los resultados. Se analiza si los datos están dentro de los límites de control y si hay alguna tendencia o patrón en los datos que indique una posible causa especial en el proceso. ¿Cuáles son las características de un patrón natural de comportamiento de una gráfica de control? 1. Los puntos no deben variar al azar, sin seguir ningún orden particular identificable. 2. La mayoría de los puntos deben estar cerca de la línea central. 3. El número de puntos de un lado de la línea central deberá ser aproximadamente igual al número de puntos del otro lado de la línea central. 4. La distribución normal tiene extremos que se extienden a más menos 3a, por lo tanto, es natural que ocasionalmente algunos puntos se acerquen a los límites de control. 5. Ninguno de los puntos, o muy ocasionalmente algún punto, excederá los límites de control. Una regla práctica es considerar no más de un punto fuera de control en 35 puntos o 2 puntos en 100 puntos como evidencia de control. Hola mis queridos callcenteros, bienvenidos a este espacio donde son soluciones prácticas para nuestras gestiones en Contact Center. Hace ya bastante tiempo creé un video acerca del gráfico de control, cómo se realiza, cómo se crea, cómo se desarrolla un gráfico de control en la herramienta de Excel. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Donde varios seguidores me han preguntado cómo hago las fórmulas, cómo se interpreta este cuadro, se ve bueno, pero me gustaría saber cómo lo puedo interpretar dentro de mi gestión. Y en estos momentos te voy a explicar cómo se interpreta este gráfico para que lo puedas aplicar en tu gestión en el Contact Center. Este es el gráfico de control. Como ustedes pueden ver, hay varias líneas, ¿no? La línea principal, la del medio, es el objetivo. Vamos a hacer el ejemplo de que este cuadro contiene la cantidad de ventas que realiza un vendedor todos los días. Entonces tenemos varios vendedores, ¿no? Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, ¿no? En el eje X, ustedes pueden ver que hay varios vendedores, ¿no? Cada uno tiene su nombre, ¿no? Y cada uno de ellos hace una cantidad de ventas, ¿no? Ya vamos a ver que estas son unas ventas acumuladas, ¿no? Supongamos que estamos al día 15 del mes y estas son las ventas acumuladas que tiene el vendedor. Entonces el objetivo de ventas es el que está en medio, ¿no? A lo largo, o sea, en paralelo, hay una línea superior y una línea inferior. A esas dos líneas se le llama límite superior y límite inferior. ¿Qué quieren decir estos límites? Dentro del video donde explico cómo generar o cómo desarrollar este gráfico de control, vamos a ver que los límites superiores o inferiores se calculan en base a la desviación estándar, más el promedio y más una forma o una desviación.
¿Qué quiere decir? Hay 3 desviaciones hablando de estadística para este tipo de gráficos, ¿no? La primera desviación es, como ven en la imagen, donde conserva todos los datos acumulados, ¿no? Los principales datos acumulados donde no hay tanta dispersión. La segunda desviación ya están un poco los datos más dispersos. Y la tercera desviación ya son datos muy dispersos. Entonces lo que se coloca para un control de datos es la primera desviación, donde están concentrados la gran cantidad de datos, donde no están dispersos. Entonces por eso es que se calcula con una desviación estándar estos límites superiores e inferiores. Tú lo puedes calcular con una desviación 2 o una desviación 3, pero ya dependerá del tipo de análisis donde quieres abarcar. Normalmente se calcula con una desviación para ver dónde está, que no esté tan dispersa la data, ¿no? Entonces, vamos a ver de que ya hemos hablado del objetivo, o sea, el objetivo que debe tener el vendedor de ventas, ¿no? La cantidad de ventas, el límite superior y el límite inferior, ¿no? Y hay otra línea que va en zigzag, va subida y va bajadas, ¿no? Que es otro tipo de línea, donde son las ventas ya del vendedor, ¿no? Algunos estarán por encima del objetivo, que es lo que queremos, pero dentro del límite superior. Otros estarán por debajo del objetivo, pero dentro del límite inferior. La idea es que todo el grupo de vendedores estén dentro del límite superior y dentro del límite inferior. Y mejor aún si se encuentran encima del objetivo y dentro del límite superior. Pero ¿qué pasa si encontramos a un agente que tiene ventas por encima del límite superior? ¿O qué pasa si encontramos ventas por debajo del límite inferior? Pues esos puntos que se encuentran fuera de los límites son puntos de estudio y de revisión. ¿Por qué? Porque si todos están dentro de los límites, que es lo normal, donde no está tanta dispersión, y encontramos a uno que está fuera, quiere decir que ha hecho muchas ventas, ha hecho más ventas que los demás. Entonces tendríamos que ver por qué motivo lo han hecho. Está bien, algunos dirían, pero ¿por qué lo vamos a observar, Winder, si es que tiene más ventas? Y nos conviene, sí, pero de repente esa persona que está haciendo más ventas está haciendo ventas fraudulentas, o puede estar haciendo ventas que no corresponden al proceso. Entonces nos ayuda a identificar a quién debemos ponerle el ojo y revisar los casos puntualmente. De igual manera, los que están debajo del límite inferior podemos revisar los casos por qué motivo no está vendiendo, por qué motivo está por debajo del límite inferior y no está al igual que sus compañeros. Este gráfico de control te va a ayudar en la gestión diaria que tienes, viendo el acumulado o viéndolo por día. Pues para que tú puedas identificar qué persona necesita o qué asesor necesita revisión enfocada en la gestión que está realizando por los resultados que tiene. No te olvides de utilizar estos gráficos que son esenciales en una gestión de venta, en una gestión de atención al cliente para ver la productividad que tiene el personal. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, comparte este video con todos tus compañeros para que también aprendan cómo interpretar un gráfico del control. Y si no te has suscrito o no me sigues en